Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante con Vicente Quintero. El tema de la clase de hoy es acerca de la política en Latinoamérica. Y pues Vicente es un experto en ello, en este tema, y él nos estará ayudando con esta clase el día de hoy. Adelante, Vicente, y pues bienvenidos a todos. Buenas Creo tardes, que no te saludos a escuchamos, todos. Vicente. Ajá, Ok, ahora sí. hoy continuamos la clase que teníamos hace 2 semanas, que estuvimos hablando sobre la política y su territorialidad en América Latina. Para el día de hoy vamos a estar conversando sobre el poder desde el enfoque de las ciudades inteligentes en América Latina. Y ahí tenemos que tocar diversos temas para comprender además el auge y el desarrollo actual de las ciudades inteligentes, entendiendo cómo es que se ha desarrollado esta histórica relación entre la ciudad y el gobernante, la ciudad y la división social, siendo que se creó la ciudad para satisfacer las necesidades del hombre en función de los servicios que están disponibles, los recursos, y hasta hay una idea de frontera que está ahí, hasta ahí latente, y tanto en las ciudades como en los países. Si vemos la historia de la humanidad y la historia de la guerra, del conflicto político entre naciones, han sido pocos, por decir que no hay ninguno, país que ha mantenido sus fronteras tal como estaban previstas inicialmente, debido a los conflictos, guerras, disputas. Unas de forma más diplomática, otras de forma más bélica, pero el punto está que la frontera ha evolucionado con el paso del tiempo, y esta se sustenta en diversos fundamentos. Uno de los principales es la diferenciación entre un grupo y el otro, la segmentación, e incluso hasta está el miedo. Si nos vamos al razonamiento de Thomas Hobbes sobre la importancia de lo que es la frontera. Ya yendo a lo que nos competiría para el tema del día de hoy, vemos que las ciudades inteligentes son estas que hacen empleo de las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de sus habitantes y ciudadanos, entendiendo que no todas las personas que están en una ciudad son habitantes o residentes. Hay otras que están de tránsito, hay otros, o sea, hay muchas personas que por distintas razones se conectan temporal o de forma más o menos pasajera en un determinado lugar. Y hay herramientas como el Internet, la inteligencia artificial, que se cree que pueden fortalecer los procesos democráticos dentro de un Estado. Claro, esto es una discusión, depende de, a ver, el uso que se le dé a estas mismas tecnologías. Si bien pueden ser usados para fortalecer los procesos democráticos, existe también la visión de que podrían ser usadas para lo contrario. Y de una forma bien pensada, bien organizada, bien estructurada, las ciudades inteligentes pueden fomentar verdaderos estímulos humanísticos de lo que sería la equidad y la dignidad entre las personas. A ver, como todo esto presentaría ventajas y a la vez desventajas. Esto también requiere un enfoque prudente de lo que son las políticas públicas. ¿Qué es una política pública? La política pública es una acción, es una medida que se toma desde el poder para resolver una situación, satisfacer una necesidad,
darle una respuesta adecuada a un problema que existe y que está ahí, algo que merece ser atendido. Y se interviene en la ciudad desde el poder y o con la aprobación de las autoridades competentes. Aquí hablando ya en lo que respecta a lo que son las alcaldías, veo que alguien tiene la mano levantada. Antes de seguir la idea, podrían hacer preguntas. Eh, es un buen momento. Sí, muy buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por tu apoyo, ¿no? Entonces, antes que sigamos adelantando, yo sí me gustaría, con respecto a la lámina anterior, cuando se define una ciudad inteligente, si existe, porque ya mencionaste indudablemente que una ciudad inteligente, dos grandes aspectos, ¿no? Que es que la parte de Internet y la parte de inteligencia artificial. Ahora, para que un gobierno o un ente extranjero pueda decir que tiene una ciudad inteligente, ¿existe alguna norma, parámetro eh, o un estándar que te diga cuándo una ciudad puede ser catalogada como inteligente? O sea, que yo me voy al caso de que tiene mucho más tiempo los famosos edificios inteligentes, y para que un edificio tiene inteligencia, si están bien parametrizados todos los aspectos mínimos a cumplir para que el edificio se catalogue como inteligente. Sé que en los últimos años algo de lo que más han hecho los gobiernos, sobre todo en América Latina, es que en muchos lugares públicos de principal afluencia el Internet es gratuito. O sea, se conecta uno con Internet, pero no he visto en esas ciudades, y te hablo de ciudades importantes, que haya algo de inteligencia artificial. Entonces, por eso es mi pregunta. O sea, ¿existe alguna normativa estándar para gratificar cuándo una ciudad se considera inteligente? Buenas tardes. Existen rankings en función de las ciudades que son más inteligentes, menos inteligentes que otras. Y evidentemente ahí existe brechas entre regiones, países y hasta municipios, porque en un mismo país podemos ver que pueden haber municipios muy ricos, prósperos, y otros municipios que son, digámoslo así, que tienen presupuestos más modestos. El término de ciudad inteligente es amplio, la inteligencia artificial y su uso es algo más reciente. Ya los debates, los análisis sobre este tema llevan décadas, incluso antes de los 2000, pero sobre todo esto ha tenido más un auge en los últimos 5 años, sobre todo 5, 8 años. Eso es lo que podríamos decir sobre ello, pero sí vemos a nivel de América Latina, por ejemplo, que en Brasil, por ejemplo, en Río, la tecnología está siendo usada para que cada vez más cosas que antes necesitaban el trabajo manual de una persona, ya las hace una computadora con respecto, por ejemplo, a la programación del sistema eléctrico y otras tantas cosas, ¿no? Y no nada más eso, sino el transporte. Entonces, de alguna forma u otra, el avance de las tecnologías, que es algo que es progresivo y podemos ver antecedentes en el mismo siglo XX de todo esto, ya existía, pues. Y sí, en el caso de América Latina, vemos primero que hay una brecha entre, las capitales de nuestra región y las de Europa y las de Norteamérica, y dentro de América Latina también hay una brecha. Acá en la región están surgiendo emprendimientos además en ese sentido,
te puedo decir, por lo menos en un caso de Caracas particularmente, ahí, a ver, del equipo que trabaja en Caracas, Venezuela, de la mano con el Foro Económico Mundial, hay emprendimientos que asesoran a las alcaldías de presupuestos más modestos, más humildes, para avanzar en todo este tema. Uno de ellos se llama Vicua, con B pequeña. Entonces, eso, o sea, sí existe más o menos un parámetro para decir, mira, este municipio, esta comuna es más inteligente que el otro, y por eso existen los rankings. De hecho, más adelante, cuando avance en la presentación, lo podrán ver. Y creo que levantó la mano de la persona. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok. Buenas tardes a todos los participantes. Quería hacerle una pregunta. Una cosa es el sentido de conversar sobre la inteligencia eh, en sentido de tecnología, de adelantos, de políticas. Y el otro punto, a mi entender, es qué tan preparada está o a qué grado está la población para asumir esa tecnología, a qué nivel de educación o debe de tener esa población, porque a veces podemos poner, y en mi país existe eso, que hay yo soy de República Dominicana, existe una gran tecnología en ciertos puntos, pero hay un nicho de la población que va a consumir esa tecnología, ese adelanto, y no tiene esa altura. Yo creo que es importante que los gobernantes, los síndicos, tengan en cuenta ese punto. Es cuanto. Sí, totalmente de acuerdo. Comentaría que quizá eso depende también del área y del segmento específico. Si es algo quizá, a ver, como el tema de la iluminación de una ciudad, de la ciudad en torno a los postes, por ejemplo, quizá eso es algo más secundario y digámoslo así, no hay una relación tan directa y tan necesaria entre el poste y el ciudadano, cuando el ciudadano tiene que involucrarse con la tecnología de una forma más directa, más directa y compacta, y creo que sí necesita un importante acompañamiento. Ahí creo que los medios de comunicación serían fundamentales, a través de campañas publicitarias educativas que permitan una adecuada inserción de estas tecnologías emergentes en el transporte y en las otras áreas de la vida cotidiana de la población, porque la tecnología puede ser muy adecuada, puede ser muy innovadora y hasta presentar grandes beneficios en nuestras vidas potencialmente, pero si no las sabemos aprovechar, en gran medida puede ser como perder el tiempo. Ya, mira, y puedo hasta ver casos urbanísticos acá en la región y en distintos países, bueno, por lo menos lo que Parque Central, lo que fueron hasta hace 2 décadas aproximadamente, las torres más altas de América Latina. Ya en los 70 eso vino en declive, poco tiempo después de haber sido construido, precisamente por ese tema, por la educación, porque la gente que llegó a vivir ahí no estaba del todo preparada para el nuevo estilo de vida que exigía estar en ese complejo que para su momento era súper moderno, súper innovador. Entonces sí, o sea, esto tiene que estar acompañado de eh, programas educativos y comunicacionales. Comunicacionales, porque la verdad, en gran medida, buena parte de la percepción de la realidad de la ciudadanía viene de los medios de comunicación,
y también es una de las principales fuentes de comunicación. La gente se quiere enterar de algo y va al medio. Busca en internet qué está pasando con tal tema y esa es la principal fuente de información cuando no sabemos algo. Bueno, continuando, hay que señalar que el urbanismo, la gestión urbana y la arquitectura van de la mano con las políticas públicas. Puede existir una firma de arquitectura y urbanismo que quiere hacer cambios en un sector, pero de una forma u otra. Esto exige tener también un apoyo de las autoridades que están en ese lugar. Hay unas normativas, hay una zonificación. Los sectores en sí mismos tienen además un diseño, demanda, oferta de servicios que debe ser armónica. Entonces, pensar en la ciudad requiere también trabajar desde el poder. O sea, porque una cosa y la otra no están aisladas, sino todo lo contrario, hay una sincronización. Los cambios en la ciudad se hacen desde el poder en menor o mayor medida. Y bueno, siguiendo, un adecuado diseño, planificación y ejecución de políticas públicas es esencial para tener ciudades armónicas y que cumplan su propósito. La ciudad crece, claro, y a medida que la ciudad crece tiene nuevas necesidades, nuevos retos. A medida que el país además tiene nuevas prioridades, las ciudades como núcleos donde los ciudadanos hacen coworking, comparten proyectos, ideas, sueños, tienen una mayor demanda, las expectativas de los ciudadanos son mayores en cuanto a lo que la ciudad les puede aportar. Y en esto, siguiendo acá la discusión, vemos que la ciudad históricamente, más que la naturaleza, siendo que el ser humano también vivió en poblados de una forma más o menos rústica, más o menos rudimentaria, ha sido, digamos, la urbe, la ciudad, el núcleo más óptimo para el desarrollo y florecimiento de la civilización. Entonces, la ciudad no es nada más algo de que pensemos en esparcimiento y recreación, sino también ella está asociada a una noción de identidad, valores, tradiciones, historia, hasta ciudadanía. O sea, la ciudad está anclada a lo que nosotros pensamos a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, de los habitantes que nos rodean. Ahí vemos el valor que tiene ser, por ejemplo, bogotano, el valor que tiene ser de Montevideo. O sea, la ciudad tiene una identidad que la comprime y la proyecta sobre quienes han vivido en ella, se han desarrollado en ella, y la historia de nosotros, de una forma u otra, también es la historia de nuestra ciudad. Eso hay que reconocerlo, y por eso también la misma organización de la ciudad y desde el poder político es tan importante, porque las protestas, las organizaciones políticas y sociales, cómo se reúnen, cómo se asocian, lo veamos de una forma más directa o menos directa, todo eso está muy anclado también a la estructura de la sociedad. Vemos que, por ejemplo, España, y esto, bueno, tengo que decirlo, siendo que la mayoría de este curso son latinoamericanos o personas asociadas a Latinoamérica, y por ende, de alguna forma, o han crecido en ciudades latinoamericanas o tienen familiares latinoamericanos. Hay que ahí considerar, para entender la historia de estas ciudades, el modelo parroquial
desde el cual empezaron a surgir las grandes ciudades latinoamericanas y los poblados, y lo que eso fue viniendo con el tiempo. Además, los cambios que surgieron a partir sobre todo del siglo XX, cuando se adoptaron ciertas medidas para adecuar el modelo parroquial hispano a también las consideraciones que venían del modelo anglosajón. Nuestras ciudades, unas más que otras, son híbridas. Por lo menos podemos ver la Plaza Mayor de Bogotá, por ejemplo, más hispana, más tradicional, más cerrada. La podemos comparar, por ejemplo, con la Plaza Bolívar de Caracas. Hay importantes diferencias. Primero, la Plaza Bolívar de Caracas es más afrancesada, hispana, y no solo eso, sino que gran parte de las construcciones antiguas que habían ahí fueron, en los alrededores, fueron reemplazadas en el siglo XX. Bogotá, por ejemplo, así como otras ciudades de América Latina, conservan más estructuras antiguas, y eso también está asociado a una identidad, a una visión del mundo, a un estilo de vida. Cuba, por ejemplo, las ciudades de Cuba también sería para analizarlo un buen tiempo, todo el legado que tienen en arquitectura, en diseño urbano. Conocer la ciudad es importante porque imprime sus habitantes su carácter particular, ya sea, como se ha estado hablando en este momento, por su diseño compacto, pero también por otros factores como la naturaleza, la geología, la geografía. Vemos el impacto que han tenido los ríos, por ejemplo, no nada más en nuestras regiones, sino también en otras culturas, en tanto lo que es el suministro de agua, pero también en lo que respecta a servicios, todo eso tiene un impacto. La montaña, todas esas cosas, la topografía, influyen en cómo vivimos en nuestra ciudad y nos desarrollamos en ella. Hay una pregunta, voy a darle el derecho a palabra a Rosendo Huerta. Sí, nuevamente gracias por darme la palabra, ¿no? Y sí, o sea, me surge ahora una gran duda, ¿no? Sobre todo con la primera pregunta que te hice y con la que intervino nuestra amiga, pues también yo no quise hacer dos preguntas en una con respecto a la importancia de la facilidad y la cultura de la gente, pues para manejar o formar parte de una ciudad inteligente. Pero con estos comentarios que estás haciendo, claro, estás comparando mucho digamos, similitudes o diferencias entre algunas de las principales capitales de nuestros países. Como te digo, yo conozco casi toda Latinoamérica, o sea, empezando México, Centroamérica, inclusive Puerto Rico, todo lo que es Colombia. Yo soy venezolano, conozco perfectamente Venezuela, todos sus rincones. Entonces, sin alargarme mucho, pero cuando mencionaste el caso de Cuba, ciertamente Cuba, si nos vamos a la capital, indudablemente, eh, tiene bastante tecnologías y edificaciones muy buenas por los convenios que tienen, sobre todo con la parte de los países europeos, ¿no? Pero conservan muchas cosas tradicionales, ¿no? Recuerdo muy bien, por ejemplo, la ceremonia que hacen todas las noches para la aparente cierre de la ciudad con el famoso cañonazo anunciando el cierre de la ciudad que remonta desde antes de la independización de Cuba. Pero en el caso de Cuba particularmente, verla como una ciudad inteligente me cuesta bastante.
Primero porque el internet para la misma población es bastante limitado y te digo que hace poco fui por razones de un congreso. Y adicionalmente la parte de tecnología está muy exclusiva más bien para la parte de turismo, no para la parte de los habitantes. Entonces eso sí me causa ruido y querer saber si es que lo estás comprando con ciudad inteligente o simplemente era para ver que sí permanecen muchas cosas históricas, autóctonas, para ver, bueno, algunas ciudades que se hicieron cambios significativos en sus centros icónicos y cuáles no. Porque sí, de verdad, con toda propiedad, sí te digo que en el caso de Cuba, ya yo lo he visitado 3 veces, las 3 veces por razones, 2 por razones de trabajo y uno para un intercambio de experiencias en unas capacitaciones y de verdad, como ciudad inteligente, está muy restringida a sectores muy particulares, no para lo que mencionaste al inicio, que es como para el beneficio y la equidad de toda la población. Esa era mi pregunta, comentario. Bueno, la verdad estás en lo cierto, además en la forma en la que extendiste tu intervención, más allá de las dudas puntuales, creo que lo entendiste. A ver, acá se está hablando, bueno, de la ciudad como organización y como núcleo y eje de la identidad urbana y de quien vive en la ciudad, y además del desarrollo histórico de la ciudad. Y mira, evidentemente las ciudades cubanas son ciudades que las podemos considerar que carecen de muchas cosas para ser consideradas ciudades inteligentes. O sea, en ese renglón están muy debajo de otras, bastante. Ahí en el comentario sí, de lo que es la arquitectura, me refiero a que en comparación a otras ciudades tienen más edificaciones coloniales. A ver, y genial que me comentas que eres venezolano y que además has vivido y explorado Venezuela. Mira, viendo el centro de Caracas, por ejemplo, la capital de Venezuela, podemos ver que, a ver, edificaciones estrictamente coloniales, más allá de la iglesia, la Catedral de Caracas, no hay. Mira, estaba la cárcel de Caracas que hoy en día es sede de la Cancillería, modificada obviamente, pero de resto no hay nada. Claro, también influyen los terremotos y otras cosas que afectaron la ciudad y otras cosas que habían y perduraban hasta ciertas décadas del siglo XX fueron demolidas, fueron intervenidas. Y vemos en comparación a eso que hay otras ciudades que han conservado más, digamos, como que es la arquitectura colonial y del siglo XIX. O sea, con respecto a al diseño urbano arquitectónico, hay unas ciudades que se volvieron, digámoslo así, más modernas, más anglosajonas y dejaron atrás los parámetros tradicionales que habían. Esa era la observación principal. Ya lo que lo que dices de Cuba, estás en lo correcto. Y bueno, en la lámina que está ahorita además pueden ver las principales ciudades inteligentes de América Latina. Vemos que la mayoría están en Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Claro, ahí además en estos países hay brechas, evidentemente la capital suele tener mayores privilegios que otros ejes urbanos, aunque el caso por lo menos de Colombia es notable. Siento que Colombia ha logrado además un desarrollo y Brasil también, que está más o menos distribuido. O sea, no todo es, por lo menos en el caso de Colombia es Bogotá.
hay muchas cosas que también están en Medellín, en Barranquilla. Hay una distribución importante ahí que hay que analizar y también los parámetros de ciudad inteligente se van poco a poco desarrollando en Colombia más allá de la capital. Entonces, a ver, voy con la siguiente persona que levantó la mano, Edwin Vladimir López Garzona. Sí, buenas, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, perfecto. Yo soy de El Salvador. Aquí estamos desarrollando un diplomado de desarrollo económico local, en donde el concepto es ciudades sostenibles. Entonces, yo puse en el WhatsApp un comentario relacionado a eso. Digamos que en un departamento que es Sonsonate se quiere desarrollar el turismo, por ejemplo, y también la agroindustria a la par. Entonces, pero no con ese concepto de ciudades inteligentes, sino con el concepto de ciudades sostenibles, en donde el turismo, la producción de lácteos, queso, leche y distintos productos de la naturaleza, ¿verdad? Como el cacao, el bálsamo, son recursos de la tierra de aquí, ¿verdad? De Sonsonate, el departamento. Entonces, si para desarrollarlo eso, por ejemplo, el turismo, se están utilizando aplicaciones, se están utilizando videos y una serie de recursos informáticos o tecnológicos, drones y todo eso para captar el turismo desde el aire, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas ciudades sostenibles que se enfocan más en sectores económicos y las ciudades inteligentes? Si hay alguna relación o hay alguna diferencia, eso es lo que quisiera preguntar. Y ahí me quedo. Mira, la verdad es que sí hay diferencias entre ambas ideas, pero lo más importante que hay que señalar y que hay que recalcar es que ambos conceptos no son, o sea, no son incompatibles, al contrario, la ciudad inteligente puede complementar a la ciudad sostenible y a menudo vemos que la misma definición, ya cuando se amplía de ciudad inteligente, tiene elementos de ciudad sostenible. Como ciudad sostenible podemos entender como noción que es una ciudad que busca ser resiliente y de que da respuesta a los impactos adversos del cambio climático, por ejemplo, y que incrementa su capacidad adaptativa ante un entorno que puede ser adverso y gestiona además los riesgos del desastre natural, es además amigable con el medio ambiente, etcétera. La ciudad inteligente no es lo mismo a la ciudad sostenible, pero la puede complementar. Y en un área específica donde se ve además que hay un punto de encuentro, son los debates sobre el cambio climático. Hay debates sobre el cambio climático desde el concepto de ciudad sostenible y también estos debates sobre el cambio climático los tenemos desde el concepto de ciudad inteligente. Entonces, esa es la cuestión. Una ciudad que es sostenible no necesariamente es una ciudad inteligente, no es, o sea, no son sinónimo, pero de alguna forma se pueden complementar, siendo que además a ambos modelos buscan darle respuesta a los problemas que los habitantes de un determinado entorno urbano enfrentan actualmente y además los que pueden enfrentar luego en unos años. Porque las proyecciones que hacemos sobre nuestros problemas no nada más es sobre lo que nos está pasando ahora, sino lo que puede pasar en 10, 20, 50 y 100 años, porque las ciudades se piensan en un futuro. Incluso uno construye, por ejemplo, un edificio
la gran mayoría de los proyectos importantes en infraestructura no se hacen solo para que duren 3, 4 años, sino para que eso dure décadas y que en un futuro, si es necesario, se hacen unas modificaciones, pero la estructura como tal se conserva y puede dar respuesta a nuevas necesidades. Entrando, bueno, las sociedades cambian, el entorno es dinámico, pero eso, o sea, no, no es lo mismo, pero sí puede haber una complementariedad además, el objetivo, que es mejorar las necesidades de la población y el entorno, prevalece, y eso sí lo comparte tanto la ciudad inteligente como la sostenible. Sigo con Henry Alberto Guerrero Pichardo. Buenas tardes, gracias por dar la participación. Este es un debate muy interesante. Hace un momento yo escuché cuando se ponía el ejemplo de Cuba, y yo concuerdo con el expositor en un sentido. Tenemos que ver lo que es inteligente y lo que es sostenible, y esos son dos términos que no son excluyentes. Si no hay, si no hay una ciudad que sea sostenible, no puede ser inteligente. Desde el punto de vista, por ejemplo, se puso el ejemplo de Cuba. Cuba en materia de conservación de lo que son sus monumentos históricos es quizás es uno de los más avanzados de América Latina. Entonces decimos, bueno, pero las tecnologías, sabemos que hay un concepto ahí de geopolítica que no vamos a analizar ahora que entra ahí. Pero la tecnología, ya nosotros vemos que ya la población tiene mayor acceso, por ejemplo, a lo que son los sistemas de comunicación digital. Estoy aquí en Santo Domingo. Nosotros no se nos considera aquí en República Dominicana uno de los países más avanzados en materia de comunicación. Pero somos inteligentes. En unos aspectos sí. Digamos, Santo Domingo, una capital de más de 4 millones. Sin embargo, tenemos lo siguiente: grandes edificios, pero eso es por una parte, y zonas que parecemos que estamos en una ciudad de Europa o de Estados Unidos, pero en otros barrios periféricos, donde la ausencia de servicios son notables, a pesar de que todos los pobladores tienen acceso a la comunicación digital. Y hoy por hoy también uno de los países donde más medios de transporte hay. Pero el concepto de inteligente hay que aplicarlo a tener un ambiente sano. Que tengamos suficientes zonas verdes donde las personas puedan esparcirse. No, no hace nada con que haya mucho, ahí tenemos más torres de vivienda. ¿Por qué? Porque en nuestros países hay una dicotomía entre uno que crece en la modernidad y una parte de la población que se mantiene en el arcaísmo primitivo. Yo pienso que los conceptos de modernidad, ciudad inteligente y ciudad sustentable no son excluyentes. Si una ciudad, para ser inteligente, debe ser sustentable, y sustentable sobre todo basado en normas ambientales. ¿Cuál es el gran temor ahora que tenemos en países de América Latina y en países del Caribe? Son los fenómenos naturales. Bellas ciudades con bellos edificios, pero cuando hay una lluvia de 5 horas se nos inunda todo y vienen las tragedias, como sucedió aquí en noviembre. ¿Qué sucede? Ahí tenemos los terremotos. Ciudades que se desploman completamente y supuestamente estaban con toda la tecnología. No son inteligentes. ¿Por qué? Ahí viene lo que son los aspectos de tener tecnología de comunicación, por un lado, tener viviendas que sean apropiadas, tener espacios verdes, las ciudades verdes. Si no hay todo eso, no hay inteligencia. Aunque usted vea una belleza artificial, pero cuando ante el fenómeno natural nos caemos. Las miserias salen
a relumbrar. Entonces yo pienso que el concepto de ciudad inteligente hay que ver. Nosotros tenemos también una bella zona, tenemos varias bellas zonas colonial, que es patrimonio de la humanidad, como son también en diferentes países las zonas coloniales. El caso de Cuba, donde tuvieron los españoles a principios del siglo XX, sabemos todos los edificios hermosos que hay. Ciudad de Holguín es la ciudad, le llaman de los parques, de la cultura. Es una ciudad hermosísima, que yo tuve el placer de ver ahí, porque no es Santiago, Cuba, es Holguín, lo más hermoso que se puede ver. El patrimonio cultural que hay, señores, es inmenso. Yo digo que esa es una ciudad inteligente, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de sostenibilidad. Después hay otras características económicas que tendríamos que ver el resto de todos los países de América Latina. Esa era mi percepción que comparto con el amigo que habló de la ciudad sustentable en su relación con lo que son las ciudades inteligentes. No puede haber ciudad inteligente si no hay ciudades sustentables, en lo económico, en lo ambiental y en lo social, sobre todo en estos espacios públicos que hacen tanta falta y en los servicios básicos para que no haya estos hacinamientos. Sí. Ok, Así bueno, que gracias por la participación. continuamos. Sí, a ver, sobre las preguntas, porque hay un debate en el chat. La primera clase, bueno, siendo que han sido, a ver, varios talleres, varias clases que se han dado sobre distintos temas de política. Habíamos acordado que las preguntas, la mayoría van a hacerse así en medio de la clase, evidentemente siendo que sean preguntas pertinentes para el desarrollo del tema y en este caso lo son y contribuyen bastante. Sin embargo, sí, por favor, les quiero pedir que se limiten a 3 minutos como mucho, si puede ser 2 minutos mejor, o sea, para dar tiempo, que los demás también intervengan y que sigamos, claro, porque se puede dejar para otro día también, pero mientras más se avance, mejor. Bueno, acá vemos el ranking de las principales ciudades inteligentes en América Latina. Vemos Santiago de Chile en primer lugar, Bogotá, Buenos Aires, Medellín, Río de Janeiro. Sobre lo que ya había señalado hasta el momento, más lo que ustedes mismos han contribuido porque han habido intervenciones muy buenas. También aquí hay un tema de prioridades, hasta de política exterior. Alguno acá nombró el tema de la geopolítica, pero ciertamente estas cosas no son ajenas a la política internacional, se quiera o no, o sea, porque también para adoptar una tecnología en un lugar, se tiene también muchas veces que hablar con una compañía que es de un determinado país y de una forma, al ser de un determinado país, tiene una determinada identidad. Entonces, todas estas cosas no son ajenas a no nada más, y los cambios que se hacen en los municipios no dependen únicamente de las localidades, sino también en un nivel más macro y vertical, dependen de los gobiernos nacionales y de la relación que los gobiernos nacionales tienen con otros países, porque los países no son órbitas aisladas y necesitan tecnologías que vienen de otros países, de otras culturas. Aquí tenemos los pilares de las ciudades inteligentes. Y aquí podemos evaluar por qué además encajan en cierto modo con lo que es la ciudad sostenible. El primero pilares de estas ciudades es la sostenibilidad. Entonces, busca como algo parecido. Además de la sostenibilidad, también se enfoca en el ciudadano. Hay un adecuado manejo de la información y la interpretación de esta, economía verde, gestión del cambio y supervisión en tiempo real de lo que hace la ciudadanía. Acá además es importante y también señalar, y lo veo también,
luego de analizar los reportes de las principales empresas que trabajan en la región en este tema, de que en los departamentos de las alcaldías, concretamente en América Latina, hay todavía un pobre manejo de la información que impide avanzar en el desarrollo de este modelo de ciudad, por ejemplo. Pasa que el departamento A tiene una información que la maneja muy discrecional y no la comparte con el departamento B. Y la verdad, ese es uno de los grandes límites para avanzar en la ciudad inteligente, porque la ciudad inteligente también requiere que fluya la información. Y aunque no lo vemos, pero por lo menos a los que viajan mucho, me imagino que usarán herramientas como Google Maps, Apple Maps, donde vemos dónde está, a ver, el centro comercial, dónde está el restaurante. Leemos los comentarios que hay, el feedback que reciben de la audiencia, de quienes visitan los lugares. Al final, todo eso es es un gran mundo de información de que también se nutre esta ciudad. O sea, no lo vemos, pero cada vez que compartimos información, escribimos sobre la ciudad, damos nuestras ideas, calificamos eh, lugares que visitamos, damos recomendaciones, estamos retroalimentando la idea de ciudad inteligente. Y es necesario que cada vez demos más ideas, más aportes, claro, en los límites, bueno, de lo que es la convivencia sana, pero son esos aportes, son esas recomendaciones, esas críticas, una de las cosas que nutren y alimentan a la ciudad inteligente. Y con respecto a la economía verde, vemos también que hay una mayor énfasis en los minerales críticos y raros. Esta es esencial para reducir la dependencia de los fósiles y otros tipos de energías tradicionales y se cree que hay un menor impacto en el medio ambiente. Esto habrá que ver cómo avanzan las investigaciones, pero no todo el mundo está plenamente de acuerdo. O bueno, podríamos decir que hay gente que investigando de forma muy seria también tienen, digámoslo así, dudas o plantean de que hay que revisar en verdad si el impacto de la economía verde en el medio ambiente en realidad es menor a largo plazo. Hay un debate ahí y eso es necesario porque mientras más avancemos en la generación de conocimiento, tenemos un mejor mundo en general y los que estamos a favor de un tema y los que están en contra. Y sobre los minerales críticos y raros, vemos que nuestra región además es muy rica en unos cuantos. Vemos, por ejemplo, el litio en países del sur de América Latina. Toda la importancia estratégica que tiene este mineral y otros, porque hay ahorita un debate sobre la capacidad que se tiene para eh, crear cadenas de suministro de litio que sean confiables. Y si eso no es posible, se tendrá que también complementar la producción y el suministro de litio con el de otros minerales como el vanadio. Pero al final nuestra región es muy rica en este tipo de minerales y el potencial que se tiene para el desarrollo es inmenso. Hace unas láminas hablábamos de Río de Janeiro, además de mi intervención en palabras. Y uno de los proyectos importantes que se puede acá señalar es el de Smart Rio. Este fue un programa que contempló la modernización del sistema de alumbrado público y que además una de las expectativas ha sido que mejore la ciudad pública, no solo al reducir la delincuencia callejera, sino también al que se espera que esto baje los índices de accidentes de tráfico,
porque una ciudad menos iluminada también es una ciudad donde pueden haber más choques, más accidentes, un carro con otro, con postes, etcétera. Y acá vemos, por ejemplo, una foto. Entonces, la tecnología nos permite también hacer muchos cambios en este orden, pues, en tener ciudades que sean más, que se administren mejor en este sentido y viendo además el desarrollo histórico de estos temas. A ver, antes en nuestras ciudades, claro, mucho tiempo atrás, podemos ver el siglo XIX, el centro de las ciudades, habían personas que manualmente encendían velas para que las ciudades estuvieran iluminadas. O sea, en esos momentos donde no existía el alumbrado. Y bueno, en la medida que la tecnología sigue evolucionando, vemos que eso cada vez queda más atrás y hasta ahora tenemos proyectos como este, como Smart Rio, para hacer más eficiente, más rápida el suministro eléctrico y mejorar el sistema de alumbrado. Y ahí vemos un crecimiento progresivo. El centro de las ciudades es la siguiente lámina. Además, vemos que nuestra región está experimentando grandes cambios, se ven un lado más que otro, en donde las ciudades latinoamericanas, que en sus centros, que estos habían pasado a ser zonas de oficinas, sobre todo, ahora están incorporando viviendas para nuevos estratos. Hay además un cambio en esa concepción, está además la idea de la gentrificación de la ciudad, entornos que en un momento podían ser pobres o de clase media baja, cómo pueden resurgir para atraer habitantes nuevos de otros estratos. Un caso muy interesante es de La Candelaria en Bogotá, un barrio que estuvo deprimido hace unas décadas. Era un lugar atractivo sobre todo para tener oficinas y ahora tiene una clase media emergente que se está mudando para allá. O sea, también todos estos cambios, tanto en ciudad inteligente, sostenible, también está acompañando a nuevos procesos de gentrificación, incluso por el mismo turismo. Vemos también que estos barrios céntricos en proceso de gentrificación son también algunos de los favoritos por parte de extranjeros cuando buscan una vivienda para vivir un tiempo y no en pocos casos, además son entornos bohemios donde pueden explorar la cultura local, la gastronomía, las artes, explorar la ciudad con mayor libertad que en otras partes. Y así el modelo Ciudad Jardín, que además inspirado en Estados Unidos, de Estados Unidos hacia el resto de América Latina, ha perdido un poco de protagonismo con este nuevo auge de los centros. No sé en todas partes, pero sí ya en algunos países de América Latina, en algunas ciudades sí está. Y una de las razones de base de esto es que, bueno, había además un urbanismo español colonial frente al urbanismo moderno y más anglosajón. Que claro, en muchos casos, ahí podríamos hablar de Caracas, hace poco intervino un venezolano, no nada más en Caracas, claro, había lo que era la cuadrícula tradicional. Acá hubo muchos cambios que se hicieron con las vías, sobre todo en el siglo XX, para modernizar la ciudad, el entorno, pero también incluso la misma geografía, que Caracas está rodeada de la cordillera de la costa al norte y el Parque Nacional El Águila, que es parte de la cordillera de la costa. No hay la facilidad que tienen otros entornos urbanos en la región de tener, por ejemplo, una gran vía dirección norte-sur en el propio centro de la ciudad, que además, siendo que la ciudad se desarrolló en dirección oeste-este, en función del valle,
no hay unas limitaciones geográficas para ello. Y otro tema además con estos procesos de gentrificación y con las implicaciones políticas y sociales que tiene todo esto, vemos que hay también en no pocos casos contradicciones que han surgido entre el Estado, los intereses de la sociedad y el mercado inmobiliario, lo cual lamentablemente contribuyó a la segregación social. Vemos así que la vivienda antigua, lejos de lugares patrimoniales, ha perdido en pocos casos valor. Eh, los efectos urbanos y sociales, bueno, por un lado, esto en un momento produjo... Ya, se está escuchando un ruido. Ya. Ok, bueno, ya si alguien podría por favor apagar el micrófono, que... Ok, ya está. Ok. Y hoy en día con el auge, con estos nuevos enfoques de la ciudad, hay que entender que es posible la reducción de la segregación social de la mano además con el negocio inmobiliario y esto no necesariamente tiene que ser incompatible. En algún momento se cree yo que sí, que inevitablemente surgían contradicciones socioeconómicas a raíz de ello, pero vemos hoy en día que no necesariamente es así. Y estos procesos de armonización de los centros van de la mano con acabar con la guetización de las ciudades y darle además nuevos dinamismos a las áreas consolidadas y que respondan así a nuevas necesidades, sin perder el carácter que ya tenían, pero sí adaptándose a los nuevos tiempos. Y el crecimiento de la segregación residencial, que sobre todo vimos en el siglo, o sea, históricamente en América Latina, pero que continúa en menor o mayor medida en el siglo XXI, ha tenido diversas razones y está asociada a diversos factores también. Por ejemplo, están los prejuicios sociales, las asimetrías en función de la renta, estatus. Y estatus aquí lo tenemos que interpretar en términos amplios y la discriminación inmobiliaria. Y bueno, hay una relación entre segregación económica, aumento de la criminalidad y especialmente la relacionada con los crímenes violentos. Ok, acabamos y con la reflexión sobre el tema de la ciudad inteligente, pero el buen uso además de ella, todo el sistema de más cámaras, de supervisación en tiempo real, todas estas tecnologías además eh, tienen como objetivo y está la visión de que van a ser usadas para ello, para además garantizar mayores niveles de seguridad ciudadana, que desde mi propio criterio eso debe estar acompañado además de mayores oportunidades que logren que los distintos países de nuestra región haya más equidad, más justicia social, porque eso también de una forma u otra está asociado a la criminalidad. Hay criminalidad por muchas razones, la verdad. Tenemos que ver los factores económicos, sociales, históricos, hasta mentales, pero hay muchas alternativas que tenemos para reducir estos índices y lo que queremos es tener entornos y sociedades más prósperas, más estables, con mayores oportunidades para la población. Sobre la ciudad en particular y en función de la segregación territorial, hay que señalar que uno de los principales problemas que genera la fragmentación territorial es la falta de cohesión social. Y si los habitantes de un sector o distrito no confían los unos en los otros, es poco probable que trabajen por el bien común de la comunidad. O sea, esto es un índice que se ve en términos politológicos. O sea, se cree que a mayor nivel de cohesión social, también hay un mayor nivel de integración de la comunidad.
Y en esto tenemos que trabajar mucho en América Latina porque tenemos mucho potencial, pero seguimos siendo territorios muy desiguales. Y además de esto, también tenemos el problema de la desigualdad, que si bien es un problema que eliminarlo por completo es utópico, al menos podemos hacer nuestro mayor esfuerzo por armonizarlo y que haya más oportunidades, que haya más movilidad social, que gente pase de la clase baja al menos a la clase media y que de alguna forma nuestros entornos, economías sean más estables y que en épocas de crisis no haya tanta gente que pase de la clase media a la baja, pierdan sus viviendas, etcétera. Y por último, la falta de cohesión social de un territorio es una variable de riesgo que contribuye al crecimiento de la delincuencia y la anomia social. Entonces, desde el poder, el reto además en América Latina y con el enfoque de la ciudad inteligente es darle respuesta a todo esto. Cómo desde el poder se implementan las políticas públicas adecuadas con necesidades que son prácticamente infinitas y que satisfaciendo unas van a surgir otras, como con recursos limitados, sobre todo en las regiones más pobres, se le dan respuesta a todos estos problemas. Se saldan además las deudas históricas y sociales que tenemos en nuestros países, en nuestras regiones, comunidades, municipios, comunas, etcétera, esos son muchos términos, y así llegamos a tener sociedades más estables. Y la ciudad inteligente es un recurso para lograr esto. De modo que podemos tener economías más verdes, podemos tener mejores sistemas de alumbrado, podemos supervisar mejor lo que está pasando en nuestras ciudades. Y esto además tiene que ser usado de una forma prudente, adecuada y democrática. Más allá de que hayan posiciones a favor o en contra, vemos, por ejemplo, cómo estas nuevas tecnologías están siendo usadas en países como China para la calificación y el control ciudadano. Hay posiciones en contra de ello en función de de que se cree que esto no es muy democrático. Sin embargo, bueno, hay que señalar que ese también es un posible uso de todas estas tecnologías, que todas estas aplicaciones y todas estas nuevas herramientas pueden ser usadas en un momento dado para calificarnos. Vemos qué tan buenos estamos siendo para el sistema o qué tan malos somos. Y ese de alguna forma también es un riesgo, porque como todo, lo que puede ser usado para el bien también puede ser usado para el mal y es un gran debate. ¿Por qué existe la ciudad? Ahí vamos por acceso a los servicios públicos, fuentes de empleo, redes de colaboración y networking, influencia en el resto de los actores, organización social y jerarquización. Y en todo esto además quiero que se queden con esta idea. La tecnología debe ser el medio y no el fin. Y acá además hubo una intervención además muy buena sobre ese tema. Uno de los participantes que habló sobre el caso de Cuba en particular. Eh, pues sí, o sea, no todo además la verdad es que la ciudad inteligente no es el fin en sí mismo. O sea, que debemos centrar todos nuestros esfuerzos en ella. Ella en realidad es un medio que tenemos para tener ciudades y entornos urbanos que sean mejores y para tener ciudades que de alguna forma brinden más oportunidades, ya que las tecnologías nos pueden dar más comodidades, reducir nuestros tiempos de espera, facilitar el trabajo que hacemos día a día. Entonces, al final quiero que se queden con esta idea. Claro, podemos avanzar mucho en ciudad inteligente, ciudad sostenible también, aunque como ya han visto, el desarrollo de esta presentación ha sido, el énfasis ha sido la ciudad inteligente y la sostenibilidad es un elemento de ella, pero al final, si los problemas en sí que la ciudad inteligente busca solucionar
o al menos aliviar, no son ni solucionados ni aliviados, es poco lo que se logra. La tecnología es un medio. Y en cuanto a la gobernanza, la inteligencia artificial específicamente, nos brinda una gran serie de nuevas oportunidades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la innovación, el manejo de la identidad, sobre todo este punto en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, suministro de datos. Así pueden además, se pueden manejar eh, mejor lo que es la productividad enfocada en nuevas áreas. Es decir, hay una mano de obra que ahora puede ser enviada a nuevos espacios y a la realización de otras tareas prioritarias, ya que la inteligencia artificial de manera sostenida nos va a permitir hacer prioridades. O sea, gente que ya no tiene que estar en las áreas específicas que están actualmente porque no va a ser necesario. Y además así se puede fomentar los niveles de competitividad en comunas, municipios y alcaldías, siendo competitividad de los grandes pilares del desarrollo y de la innovación, querer aportar más, querer ser mejores, querer destacar. También, bueno, más adecuados tiempos de respuesta y todo esto además, pero ya desde el enfoque de las empresas, permitiría además optimizar todo lo que tiene que ver con la productividad, o sea, la capacidad de producir mejor y en mayor cantidad en menor tiempo. Ciudad y política. Al final, como hemos visto, las ciudades son administradas por seres humanos para responder a las necesidades de otros seres humanos. Y el ser humano tiene una naturaleza política. Creo que más allá de que, bueno, estos estudios y estos temas pueden tratarse desde distintas ópticas, por ejemplo, desde lo que es la arquitectura, desde lo que es el urbanismo, la ciudad también se ve desde la ciencia política, precisamente por la naturaleza social y política que tiene la ciudad en la vida del ser humano y su organización. Y darnos los unos con otros para asociarnos, por ser además la sede de los poderes públicos, por ser además el lugar donde compartidas protestamos nuestros derechos. Entonces, tenemos que la ciudad de donde muchos intereses confluyen, los partidos políticos, Te estamos hay que oyendo un estudiar poco la ciudad. mal. ¿Aló, ahora? Sí, ¿Me mejor. escuchan? Sí, mejor, Vicente. Bueno, es que me había alejado un poquito. Bueno, entonces como iba, la ciudad es un organismo, es un organismo y por eso es que desde los partidos políticos la estudian y así la ciudad es epicentro de protestas y manifestaciones. Pero no podría ser tampoco otra forma, siendo que la ciudad es sede de poderes públicos, es residencia además de ministros, la presidencia, etcétera. Bueno, un gusto, o sea, ya este ha sido el final de la presentación. Ya, bueno, además ya pasamos por un rato lo que es la hora, o sea, estos han sido casi 1 hora y media. Si tienen preguntas, con muchísimo gusto las puedo contestar. Si además queda algo de tiempo, o sea, extra que se pueda utilizar para ello. Creo que podemos tener una o dos preguntas más aún y ya podemos ir cerrando el tema y cualquier otras preguntas, pues seguiremos con la siguiente clase, ¿no? Creo que por ahora tiene una pregunta Edwin. ¿Puede ser su pregunta, Edwin? Podemos Sí. escuchar su pregunta.
Por ejemplo, en El Salvador una de las políticas de gobierno y que se convirtió en ley es el uso de las criptomonedas, el Bitcoin. Y se han implementado diversas actividades positivas también, como la disminución de la delincuencia, pero violentando algunos derechos humanos, ¿no? Y todo eso debido a la concentración de las decisiones de los tres poderes del Ejecutivo. Entonces, pero si nos vamos al concepto de ciudades inteligentes y el uso de la tecnología, por decirlo así, lo de las criptomonedas no ha sido un programa sustentable, ¿verdad? Sí, tecnológico y todo, ¿verdad? Pero ha tenido esas limitaciones. Y lo que se deriva de ese tipo de programas, entonces, calificar una ciudad inteligente puede traer aspectos positivos y negativos. Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos evaluar esos impactos, pero en cada uno de los países? Esa es mi pregunta. Bueno, pues sí, o sea, esto trae beneficios, pero también puede traer potenciales desventajas, pero hasta es como todo, lamentablemente eso va a depender del uso que le vaya a dar nuestros gobernantes. O sea, lo que puede ser usado para el bien puede ser usado, bueno, para el mal. Sobre el caso de El Salvador. Pues sí, la verdad, yo entiendo muy bien el objetivo que se tiene de reducir la criminalidad en El Salvador. Además, entiendo mucho que buena parte de la población celebra los resultados que esta política está trayendo para mejorar los índices de delincuencia. Eso lo puede entender muy bien, pero por otro lado hay que ver también las consecuencias negativas que esto puede traer a largo plazo. En tanto, hay un sector de la población que puede arrastrar un resentimiento, en tanto hay familiares que quedan afectados por esto, familiares allegados de estas personas, que más allá de la naturaleza criminal de sus vidas, por las cuales han sido ajusticiados de esta forma. Casi no nos escucha, Vicente. ¿Aló, ahora? ¿Aló, aló? Yo escucho bien. Yo escucho bien también. Yo escucho Casi no se bien está escuchando, también. Vicente. ¿Aló, me Escuchamos escuchan? bien. Bien. Yo escucho bien. Aquí escuchamos bien. Él escucha bien. Bueno, sigo hablando. O sea, el tema ahí también es que hay que ver a largo plazo las consecuencias que tiene también esta política por el resentimiento que puede generar. Entonces, todas estas cosas tienen que ser evaluadas con mucho cuidado, y una política radical también puede traer en varios años grupos políticos radicales, venganzas políticas. Por esa razón, sobre todo, yo veo con cierto recelo, más allá de que yo entienda el contexto y la situación. Gracias. Yo más que una pregunta tengo es una reflexión alrededor de estas temáticas de ciudades inteligentes, sustentables, sostenibles, digitales. Creo que los países desarrollados vienen implementando unos modelos muy interesantes. Mi gran inquietud es a la luz de nuestras realidades en Latinoamérica, ¿sí? Me parece que tenemos unas problemáticas y algunas las mencionaste: pobreza, desigualdad, una crisis de la migración. Tenemos unas dinámicas de gobiernos de izquierda, de derecha, unas luchas políticas, la corrupción que se nos convirtió en un cáncer que ya nos hizo metástasis, hasta donde el debate y la discusión, que no es malo, es ciudades inteligentes, sustentables, y por el contrario, nuestro abordaje debe estar orientado un poco a lo que plantea Mazzucato, es definir estos grandes retos, estos grandes problemas, y resolver estos grandes retos, estos grandes problemas, y establecer esa hoja de ruta.
que realmente nos lleve más a ese concepto de ciudades, y yo estoy también en línea que más que inteligentes es ser sostenible y sustentables, y esas ciudades sostenibles, sustentables o inteligentes, como sí debe contemplar un marco de referencia que debe ser lo económico, lo social, lo ambiental y lo tecnológico, ¿sí? Me parece que en Latinoamérica tenemos un reto fundamental de enfrentarnos a estas grandes problemáticas que tenemos, ¿sí? Para poder establecer esa estrategia, esa hoja de ruta, como lo plantea, como lo mencioné Mazzucato, de establecer esas grandes misiones, donde todos los actores, tanto públicos como privados y académicos, e identifiquemos nuestros grandes retos, nuestros grandes problemas, algunos de los que ya mencioné, y establecer la estrategia y los planes de acción para enfrentar esos grandes retos. Lo pongo más como reflexión. Bueno, gracias, Juan. Vemos que, bueno, ya vemos que no hay ninguna otra mano levantada, pues para hoy ya vamos a dar por terminada la clase, agradeciéndole a Vicente que nos ha acompañado el día de hoy, y pues podemos continuar hablando y discutiendo con él en una próxima clase, pero para hoy pues sí, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.